Actualmente estamos batallando con nuestro internet, no tenemos una buena señal, necesitamos adquirir sí o sí un repetidor. Esta es la comparativa de los tres mejores repetidores que podemos encontrar ahí en el mercado. Intro, que ya arranquemos. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos, sí, a un nuevo video, tal cual como lo he descrito al inicio. Si estamos teniendo una muy baja percepción de nuestro internet, no nos está llegando la señal adecuadamente, estamos en cierto punto de nuestro hogar, pero el modem se encuentra, por ejemplo, en el segundo piso, se encuentra en otro piso donde prácticamente no tenemos, pues mira, una señal que nos favorezca a nuestros dispositivos. Necesitamos adquirir lo que son amplificadores. Ya te destaco que recientemente me han llegado estos tres repetidores Wi-Fi directamente desde Temu, y es que sí, podemos encontrar cualquier cosa tecnológica ahí en Temu y me han llegado directamente desde allá. Así que sin más, te voy a estar destacando la comparativa de estos tres grandes repetidores. Obviamente los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción, y ya no solo te destaco que puedes aplicar el código de descuento exclusivo que estará apareciendo por ahí para que de esta manera te los lleves a una tremenda ganga. Pero como he dicho, vámonos directo a darle un unboxing agilizado para pasar con la comparativa de estos tres grandes repetidores. Bien, nos vamos a centrar con el primer amplificador, primer repetidor de señal Wi-Fi, Momoter, 300 MB por segundo, 2.4 GHz, fuerte, compatible con 35 dispositivos, 4 modos, una configuración realmente fácil, completamente sencilla. Puedes estar ahí, obviamente se conecta a lo que es un enchufe realmente muy pequeño que lo podemos estar encontrando vía Temu. Por lo tanto, nos permite captar ahí la señal, la percepción de nuestro Wi-Fi para estar transmitiendo la señal a diversos dispositivos. Por lo tanto, es rápido y sencillo. Una vez conectándolo a nuestro enchufe, ya en la computadora ahí podemos ubicar que tenemos ahí lo que es el repetidor, y cuando nos conectamos claramente no nos da internet porque no está configurado. Cuando nos conectamos al repetidor y abrimos cualquier página web, ya nos destaca las primeras configuraciones donde se nos enmarca que hay que utilizar el dispositivo modo amplificador y conectarnos a lo que es la red Wi-Fi. Realmente lo que estaremos realizando es desconectar y volver a conectar nuestro dispositivo repetidor, y ahora ya mismo cuando lo hemos comprobado, cuando lo hemos hecho, ya sencillamente estaríamos notando una mejora en cuanto a la velocidad. La señal claramente ahora ha cambiado tan solo de una rayita a más extendido, y de esta manera tenemos la garantía de que las páginas se estarían cargando a una mejor velocidad. Dicho esto, nos vamos a pasar con el siguiente y tendríamos el router Wi-Fi o repetidor de cobertura inalámbrica universal, el AC1200 a 2.4 GHz, 5G, 1200 MB por segundo, un amplificador de alcance de señal que, si lo estás viendo, tiene 4 antenas que nos permiten tener una super cobertura, teniendo ahí la compatibilidad con el 5G, teniendo la compatibilidad también con una gran cantidad de dispositivos, realmente muy pequeño, alrededor de los 8.5 centímetros, 3.4 pulgadas, nos permite tener una gran estabilidad para poder transmitir la señal a nuestra computadora, a nuestro dispositivo móvil, conectándolo directamente ahí con los LEDs parpadeando. Prácticamente esto nos indica que hay que configurarlo ahí desde nuestra computadora. Nos conectamos a dicha red Wi-Fi. Cuando ya lo tenemos completamente conectado, ahora sí, ya la configuración podemos realizarla, es la misma, muy similar a la que realizamos anteriormente, porque de esa manera, cuando ya tenemos completamente establecido lo que es la contraseña de nuestro Wi-Fi, la configuración a modo repetidor, cargando las páginas a una velocidad instantánea, la mayor perfección sin ninguna clase de dificultad, lográndola con este tremendo repetidor que, como he dicho, lo he adquirido en Temu. Los enlaces van a estar abajo en la descripción. Sin duda te permite tener una gran cobertura de tu Wi-Fi. Y ya de últimas tenemos el repetidor inalámbrico por medio de USB, un amplificador de red que es realmente portátil, antena doble externa, cobertura completa de señal Wi-Fi. Sin duda nos permite tener la mayor captación conectándola directamente a nuestra computadora, y claramente tiene todos los certificados necesarios para que sea realmente estable,
funcionamiento fresco, cobertura fácil en nuestros dispositivos. No solamente podemos conectarla a nuestro PC, también podemos conectarla a un cargador de energía y a cualquier parte donde haya una USB. Bien, ya estoy grabando dos pantallas y ya tengo aquí conectada lo que es el repetidor por medio de USB, así es que estamos observando que me detecta perfectamente ya ahí que está encendido. Debo de tener la red aquí de repetidor y por lo tanto le puedo dar aquí en conectar. Prácticamente se estará abriendo la misma interfaz. Tanto me destaca ahí que hay que hacer login, le vamos a dar aquí en login y me tiene que detectar las redes Wi-Fi más cercanas que detecta la USB repetidor. Conecto a mi red Wi-Fi, aquí coloco la contraseña y le doy acá en siguiente. Ya esta no me permite estar ahí colocando un nuevo nombre, simplemente me detecta lo que es el nombre de la red, me la duplica ahí y le pone lo que es de extendido o de repetidor y le puede dar aquí en finalizar. Me destaca que lo que va a realizar es un reinicio de 30 segundos de la USB repetidora. Ya la tenemos ahí. Yo sencillamente puedo estar nuevamente navegando en algunas páginas, puedo estar indagando por ejemplo en mi canal nuevamente, realizando estas pruebas básicas de reproducción de un video y perfectamente me estaría cargando. Aquí estamos observando que me carga perfectamente, me detecta ahí lo que es la red Wi-Fi, aunque sí, este tiene su limitante porque hay que estar la computadora obviamente y la USB, la repetidora debe estar un poco cerca de lo que es el módem principal, lo que es el repetidor por medio de USB, la tienes conectada ahí en la PC, por lo tanto bueno, tiene sus limitantes, aunque esta sí me devolvió más potencia y esto es obvio porque esta sí me devolvió más potencia, pero esto es obvio, estoy un poco más cerca del módem, claramente si me acerco más, obviamente tendré más calidad de internet, más potencia, por lo tanto aquí lo tenemos, sin duda un gran precedente porque tenemos acá la opción de poder estar acá teniendo el alcance necesario por medio de la USB repetidora. Si te preguntas cuál sería el mejor de estos tres repetidores, dependerá de cada uso, de las condiciones en las cuales tú te encuentres. Yo le he sacado más rendimiento y me ha gustado incluso más el USB repetidor porque con esas dos antenas son más que suficientes para tener una cobertura necesaria de mi Wi-Fi, captarlo absolutamente por completo, pero claramente va a depender de las condiciones de trabajo de cada usuario. Así es que ahí lo tendríamos, tres amplificadores Wi-Fi, tres repetidores Wi-Fi que sin duda son realmente interesantes. Puedes estar utilizando si te llega poca señal de tu Wi-Fi y prácticamente estamos observando que tengo aquí ya los tres ahí conectados en tres puntos estratégicos. Claramente también puedes tenerlos conectados para que de esa manera tengo lo que es el módulo repetidor y el más extendido, que de esta manera puedo tener la gran amplitud de mi red Wi-Fi aprovechando los diversos puntos, teniendo la máxima potencia. Así es que yo te voy a estar dejando todos los enlaces vía Temu y el código de descuento exclusivo para que lo apliques, puedas estar aprovechando esta tremenda ganga y te lleves cualquiera de estos repetidores porque sin duda son realmente fantásticos para tener la gran amplitud de señal de tu Wi-Fi. Por lo tanto te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción y yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos veremos hasta la próxima. Bye bye. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale, caigo,